Saludos cordiales a todos los presentes. ¿Me confirman si el audio se escucha? Sí se escucha. Gracias, Ricardo. Eh, ya voy a empezar a compartir pantalla. Para esta clase está designado como archivo de base de práctica el archivo que dice funciones a base. Lo van a ir descargando para los que puedan ponerlo a práctica, ya sea desde su laptop o computadora. Y si tal vez tienes en el celular la aplicación de Microsoft 365, también se puede abrir desde ahí y también se puede probar desde ahí. Solo que acá nos vamos a enfocar más en la parte del escritorio, o sea, Excel usado desde la PC. De hecho, ya pueden ver en pantallas bueno, ya puede ver en pantalla el archivo abierto de Excel. Muy bien, vamos a probar algunas cosas. Creo que sí funciona. Por ejemplo, cuando yo acerco el cursor de mouse, quizás ustedes van a ver un cursor pequeñito y un cursor grande. Tal vez no, tal vez sí, ¿no? Pero casi siempre ocurre. Simplemente háganle caso al cursor grande. Por ejemplo, el cursor grande está apuntando a la celda nombre, pero el cursor pequeño está apuntando a la sección de portapapeles. Solo un detallito, ¿no? Para cuando yo utilizo esta herramienta suele ocurrir eso. Bien, para la sesión de hoy, que sería la tercera sesión, eh, ya se tiene planificado entrar a la parte de las fórmulas. La pasada clase entramos a las operaciones. Bueno, en sí practicamos el hacer uso de los operadores más, menos. Por ejemplo, aquí lo voy a anotar, ¿no? Operadores. Lo que manejamos un poquito repasando al anterior era los operadores. Más, menos, por, división. Y usamos esos, son los operadores matemáticos o aritméticos. A ver, a ver. Ya, ahora sí. Ahora nos toca entrar un poquito a un pilar muy importante del Excel, que son las fórmulas o denominadas funciones. ¿Ya? Si ustedes tienen el archivo abierto o están manejando el archivo, van a ver que tenemos un libro que tiene cuatro hojas. Cada hoja tiene una forma de practicar con unos datos de ejemplo. ¿Ya? La primera hoja, por ejemplo, nos da todo este panorama. Y ahí pueden ver la definición de lo que es una función. Una función en Excel es una fórmula incluida y predefinida. Nosotros tal vez conocemos fórmulas como, bueno, a ver, voy a poner esto. Si yo quiero sumar, por ejemplo, una nota de algún estudiante, nota uno, lo quiero sumar con una nota 2 y lo quiero sumar con otra nota 3 y lo divido todas esas notas entre 3, esa fórmula es familiar. Yo creo que ustedes también la ven familiar. ¿Qué es lo que estuviera hallando ahí? Estoy hallando lo que se conoce en estadística como la media aritmética o promedio, que es el valor representativo de un conjunto de valores. En este caso yo estoy queriendo hallar el promedio de, de tres notas para saber la nota final o la nota representativa de esas tres notas. En el ámbito académico se hacen promedios, dependiendo de la institución se pueden promediar y el criterio de aprobación podría ser, aquí por ejemplo poner criterio, por ejemplo, algunos podrían tomar que
tenga que ser mayor o igual a 51. Podría ser. Otros podrían ver conveniente, dependiendo al ámbito o a la institución, pueden exigir un criterio en donde la aprobación sea mayor a 70. U otros, en el ámbito universitario puede ser esto, 80. Depende de la carrera, depende a cómo maneje el reglamento de la institución, pero mayormente en los colegios es una nota mayor o igual a 51. Entonces, el promedio ayuda a determinar la nota más representativa. Esto sería una fórmula tradicional, todo esto. Una fórmula tradicional. Sumar todas las notas y dividir entre la misma cantidad o entre la cantidad de notas que se han sumado. Esto sería una fórmula. Aquí voy a anotar. Fórmula. ¿Ya? Ahora, el Excel ya viene con fórmulas. Los que ya manejan Excel ya saben que Excel tiene una estructura y una forma de escribir estas fórmulas. Por ejemplo, voy a guardar esto como captura. Aquí voy a crear una carpetita que diga capturas, sesión 3, Excel. Listo, estoy guardando. Bien, ahora, ¿qué relación tienen las fórmulas con las fórmulas en Excel o las denominadas funciones? Que las funciones en Excel, aquí ahora voy a colocar funciones, también son fórmulas. Las funciones en Excel son fórmulas, solamente que tenemos que escribir bajo una notación que Excel nos dice. Por ejemplo, aquí voy a poner sintaxis, cosa que está acá, ya lo pueden ver. Primero, como toda operación que queremos hacer en Excel, para calcular algo, tenemos que comenzar siempre con el igual. Y después del igual viene la fórmula, expresado con un nombre. Puede llamarse texto, puede llamarse suma, puede llamarse promedio, puede llamarse contar, puede llamarse de muchas formas. Hay muchas fórmulas implementadas y con las que ya viene el Excel. Esas vamos a empezar a utilizar. Entonces, este texto fórmula que estoy escribiendo es el nombre que puede tener cada fórmula. Y después se empieza colocando un paréntesis. Siempre después del nombre se le coloca paréntesis. Y dentro de los paréntesis se lo colocan los parámetros. ¿Ya? Parámetros. Esos parámetros pueden ser muchos. Puede ser un número, puede ser un texto, puede ser dos números que queramos sumar o que queramos promediar. Puede ser tres números, puede ser tres textos. Dependiendo de la fórmula que Excel nos va a brindar, va a depender del tipo de fórmula para darle los parámetros necesarios. Ya, algunos requieren parámetros, algunos no requieren ningún parámetro. Algunos requieren solamente uno, algunos requieren dos, algunos tres, algunos cuatro. Algunos que son un poquito más complejos requieren 5, pero muy raros son los que requieren 6 o más. ¿Ya? Eso se les denominan parámetros, a la cantidad de datos que se requiere la fórmula, y en el Excel siempre deben estar dentro de un paréntesis. Y esa es la sintaxis. ¿Ya? Eso es lo que vamos a empezar a probar en esta sesión con las hojas que tenemos a disposición. Déjenme que voy a revisar quién es. Muy bien. Ok. Entonces aquí ya saben, cada vez que descarguemos un archivo de internet, en este caso de Telegram, al abrirlo por primera vez, siempre nos sale una franjita de color amarillo en donde tenemos que darle en habilitar edición. Ya con eso ya podemos introducir datos, manejar fórmulas. Ahorita, por ejemplo, yo estoy tratando de escribir, pero no escribe nada. ¿Por qué? Porque no he habilitado la edición. Voy a darle un clic y listo, ya podemos editar. Voy a acercarme un cachito
por acá. Ya, a modo de probar una primera fórmula, más que todo para los que no han utilizado muchas fórmulas, hay una, hay unas cuantas que son de bastante utilidad y también son sencillas para irse acostumbrando, porque ya vamos a empezar a utilizar con más frecuencia fórmulas del Excel, porque ellas nos van a permitir ordenar nuestras tablas, buscar valores, hacer cálculos más rápidos y con menos errores que si estuviéramos utilizando operadores normales. Y eso lo vamos a ir viendo. Por ejemplo, hay una que también ustedes pueden ir probando. Voy a acercarme un poco más para que se vea. Ahí, en cualquier salita. La hoja funciones 0, estoy utilizándola para probar. Una función, una operación o cualquier cálculo, empezamos escribiendo igual. Eso ya sabemos. Y luego, como estamos introduciendo fórmulas, vamos a probar una. Voy a escribir una palabra, porque las fórmulas son palabras, o sea, vienen denominadas o llamadas con nombres. Por ejemplo, esta, hoy. Lo bueno de las fórmulas en Excel es que pueden ser bastante intuitivas en lo que hacen. Por ejemplo, toda fórmula de Excel siempre devuelve un resultado o varios resultados. Siempre. Entonces, esta fórmula que estoy escribiendo ahorita tiene que devolver algo. Pero aquí me falta algo. Me falta paréntesis. Eso es sagrado. Porque si yo le doy ahorita Enter, ¡tum!, me va a decir un error. Uno de los típicos errores que aparecen en el Excel. Esto es ahorita un error de cálculo. ¿Ya? No puede determinar el Excel qué tipo de fórmula y qué tipo de cálculo queremos. Ya. ¿Me confirman si ven la pantalla, porfa? Eh, Díganme nomás si no se ve para revisar mi conexión. Podría ser mi conexión. Yo la puedo ver. Yo sí. Ay, qué extraño. A ver, por un momentito voy a cancelar. Estoy volviendo a compartir pantalla. Pueden intentar tal vez volver a entrar por si acaso y verificar para, para comprobar si realmente no está dando la pantalla. Ahorita he vuelto a iniciar pantalla. ¿Se ve? Me confirman si se ve pantalla porque ahorita estoy compartiendo pantalla. Sí se puede ver. Ya, vamos uno. ¿Quién más? ¿Quién más me confirma? Maite, ¿qué novedades? ¿Se puede ver? Sí, profe, ahora sí, gracias. Ya, muy bien. Y gracias. Siempre cualquier cosita detalle que noten, háganmelo saber. Podría haber sido de parte mía, podría haber sido de tal vez tu conexión, pero hay que estar seguros de eso. Bueno, continuamos. Entonces, bueno, estaba escribiendo a modo de un poquito tal vez, los que no estaban viendo lo que estaba haciendo. Estamos en la parte de fórmulas. Una fórmula viene con un nombre incluido. ¿Ya? Por ejemplo, aquí estaba escribiendo hoy. Eso es una fórmula. Solamente es aprenderse de memoria su nombre. Esto siempre ha habido esta función. ¿Ya? Hay muchas fórmulas que siempre ya han estado integradas a lo largo de los años y no han cambiado de nombre. Eso sí, ha habido algunas fórmulas que se han vuelto, hay un término que se les usa, por ejemplo, en desuso o deprecado le llaman. Quiere decir que esa fórmula a día de hoy ya no es tan eficiente y la están reemplazando con otra fórmula mejorada que lanza un resultado quizás más preciso o en ciertos casos da unos resultados sin errores, a diferencia de otras fórmulas que son más antiguas
y lanzaban errores. Entonces vamos a ir viendo esas diferencias también. Por ejemplo, tal vez los que han utilizado fórmulas conocen una función o una fórmula que se llama concatenar. Y si ustedes pueden notar, ahí en la parte de abajo, quizás no se note bien, pero hay un pequeño signo de admiración, como un icono de advertencia de color amarillo, que nos está diciendo que esa función o esa fórmula ya no sería conveniente utilizarlo, porque han debido encontrar que para algunos casos hay errores y han implementado otra fórmula mejor actualmente. Entonces, si ven que aparece su fórmula con esta figurita, pues es una fórmula que ya está en desuso, que para futuras versiones puede que ya no esté. Y si tú tienes hojas de cálculos o planillas en donde hayas usado una fórmula, por ejemplo esta, ya no va a funcionar. Entonces te está advirtiendo que es recomendable cambiar a una fórmula equivalente mejorada. En este caso, en esta función de concatenar, la mejorada es concat. ¿Ya? Ahí pueden ver un poquito. La concatenar está en desuso y concat no tiene ninguna advertencia en su ayudita. Entonces quiere decir que concat es la función o fórmula mejorada a la función concatenar. Entonces, ahí así, va a aparecer así funciones en las cuales hay que tener cuidado, ¿no? Por si acaso estas fórmulas que acabo de mencionar, que dice concatenar y concat, son funciones o fórmulas que nos permiten unir varios datos en uno solo. Tal vez el apellido esté en otra celda, el nombre esté en otra celda y el otro dato de su fecha de nacimiento está en otra celda. Entonces lo que va a pasar es que esta fórmula nos ayuda a unir todo en una sola celda. Puede ayudarnos en la parte de armar alguna conclusión o algún pequeño reporte con la información a partir de un registro. Eso también lo vamos a ir probando. Ya solo era como un ejemplito. En sí, lo que estábamos haciendo, volviendo al punto, lo que estábamos haciendo era probar una función sencillita hoy. ¿Y qué creen que realiza? O, por ejemplo, cada función, cada fórmula devuelve algo. Siempre va a devolver algo. Esta función de hoy voy a abrir paréntesis con Shift 8 y voy a cerrar paréntesis con Shift 9. Esta fórmula no recibe parámetros. Ya es una fórmula que así como está ya devuelve algo. ¿Ya? No importa si esto está escrito en mayúsculas o minúsculas, no hay problema. Lo importante es que esté escrito bien. Después de escribir una fórmula se le presiona Enter o Intro en el teclado. ¿Tun? Y devolverá un resultado. Recuerden, toda fórmula siempre devuelve un resultado. O incluso puede devolver varios resultados. Pero en la mayoría de los casos, un resultado. Entonces, esta función, lo voy a volver a escribir, la función o fórmula hoy devuelve como resultado de fórmula la fecha actual o la fecha de hoy. Ya siempre, esto puede ayudar mucho. Esta fórmula es bastante utilizada para cálculo de edades o cálculo de antigüedad de personal. Y más adelante lo vamos a descubrir. Porque esta función, aquí lo voy a anotar, se actualiza de forma automática. ¿De qué quiere decir eso? Que si yo guardo este archivo ahora, utilizando qué sé yo, el atajo control G, por ejemplo, es para guardar. Entonces yo lo guardo y después lo cierro, el Excel, todo, y luego lo vuelvo a abrir mañana va a mostrar la fecha correspondiente. O sea, ya no va a mostrar 5, va a mostrar 6 de marzo de 2025 o 05 quebrado 03 quebrado 2025.
esta fórmula se va actualizando conforme va transcurriendo el tiempo. Y eso ayuda bastante si la combinamos con fórmulas que calculan tiempos transcurridos. También puede ayudarnos a cálculo de plazos. ¿Cuántos días falta para que llegue a una fecha de caducidad o vencimiento, por ejemplo? Y esta función va a ir avanzando, se va a ir actualizando hasta llegar a esa fecha de caducidad, hasta llegar a cero. O también podríamos implementarlo en el cálculo de edades, que vamos a suponer pasado mañana alguien cumple años. Entonces esta fórmula mañana va a decir 6 y pasado va a decir 7. Y cuando sea 7, la fórmula va a cambiar automáticamente su edad al siguiente dígito. ¿Ya? Entonces esta fórmula que es sencilla, que se llama hoy, nos ayuda a obtener la fecha actual. ¿Ya? Y ya vamos a ir viendo, probando en algunos archivitos la utilidad de esta función. Bastante sencilla si es que el trabajo que haces está relacionado al control de fechas. Algún ingreso con fechas. ¿Qué fecha ha ingresado un producto, por ejemplo? ¿O cuánto de edad tiene una persona? O simplemente calcular cuánto tiempo ha transcurrido desde una fecha inicial hasta otra fecha final. Pero eso que estoy comentando es combinando otras fórmulas más, en donde esta fórmula de hoy es una piecita más de esa otra fórmula combinada que ayuda a calcular información más relevante. Pero hasta aquí, hoy simplemente devuelve la fecha de hoy, nada más. Ya, voy a guardar esta captura. Si tienen duda, consulta. Y también, si es que pueden, vayanlo probando. Otra fórmula que también es interesante es la fórmula del ahora. ¿Ya? Y también tiene un nombre, ¿no? Ahora. Y como toda función, es sagrado darle paréntesis de apertura, paréntesis de cierre. Y listo. Nada de espacios, todo junto. Ya, aunque se note separación, no, todo junto. Y presionamos Enter. Y va a darnos como respuesta, en una sola celda nos va a dar la fecha y la hora del sistema. ¿Ya? Aquí hay que considerar algo importante. Por ejemplo, voy a alejar un cachito. Si se alcanza a ver, en la parte donde el monitor, en la base de tareas, nos muestra la hora o la fecha, incluso a mí solamente me está mostrando la hora. Esa es la fecha esa es la hora del sistema. También se muestra la fecha del sistema, si es que está habilitado. Eso es importante que siempre esté correcto, porque si eso no está a la fecha o a la hora, Excel depende de este dato. Va a agarrar esa fecha o esa hora para procesar los cálculos en la tabla. Si mi hora está mal, Excel agarra esa hora. Si mi fecha está mal, Excel agarraría esa hora. Entonces, en cuanto al manejo de fechas y horas, es simplemente como un detallito, un detalle importante, que la hora y fecha del sistema siempre estén sincronizadas con la hora actual, con la hora y fecha correcta. ¿Ya? Nada más. Entonces, eso es un poquito introduciendo a las funciones. Si tienen alguna consulta o alguna duda, me dicen. De momento, por ejemplo, a ver, ¿qué tenemos acá? Vamos a probar una más. Ya, una más. Por ejemplo, voy a escribir una fórmula que se llama texto. Ya, se llama texto. Abro el paréntesis. Y aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, lo que va a pasar es esto.
Perdón, creo que perdí señal, ¿no? Eh, ya. Volviendo al punto de las fórmulas, hay una que quisiera más probar. Por ejemplo, nosotros tenemos una fórmula denominada texto, ¿ya? Y ahorita vemos para qué es. Ahorita ya hemos visto la función hoy devuelve fecha actual. La función ahora devuelve la hora y fecha actual. La función texto, fórmula texto, es capaz de extraer el día o la fecha o el mes de una fecha en particular, pero de la siguiente forma. Aquí pueden ver, por ejemplo, siempre que escriben una fórmula, Excel les da un pequeño cuadrito con una guía, con una pequeña ayudita que les dice, me tienes que dar estos valores para que yo te dé un resultado. Y dice que le tenemos que proporcionar un valor y le tenemos que proporcionar un formato. El valor y formato están separados por un punto y coma. El punto y coma es importante para separar un parámetro de otro parámetro. Esta función tiene dos parámetros separados por punto y coma. Un parámetro que dice que es valor y otro parámetro que dice que es formato. Y en este momento vamos a probar qué valor le podemos dar, una fecha le podemos dar. Por ejemplo, yo puedo escribir la misma fecha 05 quebrado 03 quebrado 2025, pero entre comillas. Cuando manejes fechas dentro de fórmulas, es conveniente encerrarlos entre comillas. O sea que con Shift 2 abro comillas y luego escribo la fecha 05 quebrado 03 quebrado 2025 y cierro comillas porque es toda la fecha que he escrito, ya no necesito escribir más. Eso sería el primer parámetro, el valor, que en este caso es la fecha. Ahora, para darle el siguiente parámetro, me dice que tenemos que colocarle un punto y coma. Con Shift y la tecla donde está la coma, que está al lado de la M, insertamos punto y coma. Y ahora van a ver cómo se resalta el valor, ya no. Ahora el formato es lo que me está pidiendo. ¿Ya? Entonces hay que darle ahora el siguiente parámetro, un formato. El formato también lo voy a dar entre comillas. Voy a abrir comillas y luego voy a escribir, por ejemplo, la letra M, que representa el mes. Pero no lo voy a escribir una, sino lo voy a escribir 4 veces. Y ahorita vamos a ver por qué. Después de escribir M 4 veces, entre comillas, cerramos comillas, y hemos cumplido con los dos parámetros que nos pide. Como ya le estamos dando todos los parámetros, ya podemos cerrar paréntesis. Y para obtener el resultado que arroja esta fórmula, tenemos que darle Enter. Y al darle Enter, bueno, voy a pulsar en el teclado, ¡tuc! Va a aparecer el mes, pero es representado de manera literal, o sea, marzo. Yo le he dado como parámetro una fecha. Claro, no esta celda, sino he escrito de nuevo esta fecha. Y diciéndole como el formato, le estoy diciendo que me devuelva, al decirle M, le estoy diciendo que de esa fecha devolveme el mes en su formato completo, o sea, en el formato literal, marzo. ¿Ya? Todo esto es la fecha, pero de esta fecha le he pedido esta parte, como le he pedido con 4 M's. ¿Ya? Entonces lo voy a volver a escribir por acá. Por ejemplo, hemos escrito texto, hemos escrito 05 quebrado 03 quebrado 2025, comillas, punto y coma, y entre comillas, otra vez, comillas,
Perdón si no se alcanza a ver, un poquito voy a reducir. Comillas y paréntesis. Ya, entonces, esta función de texto le hemos dado una fecha y de esa fecha le estamos diciendo que nos devuelva el mes, o sea, esta parte de acá. Pero al decirle 4 veces m, le estamos diciendo que nos dé el texto completo. ¿Ya? Aquí voy a poner texto completo. ¿Ya? Eso es lo que entiende Excel cuando le ponemos las 4 m's. Puedes probar tú ponerle 3 m's y nos va a devolver la abreviación de 3 letras del mes. Perdón, sí, del mes. Si le pones 2 m's, nos va a devolver la abreviación. En este caso ya sería en dígitos. 0,3 nos va a devolver si ponemos solamente 2 m's. Y si colocamos una m, solamente 3. Para este ejemplo particular. Bien, eso es lo que hace esta función. ¿Cuál puede ser su utilidad? Su utilidad es que, vamos a suponer, imaginemos un registro de empleados en donde tienen cada uno una fecha de ingreso. En este formato, en el formato de día, mes, año. Entonces, así a simple vista, yo no sé una fecha cualquiera, yo no sé qué día caía o yo no sé qué día ha entrado ese empleado. Esta función me devuelve el texto de ese día. Tal vez ha entrado un día lunes, un día martes, o simplemente quiero listar los meses en que han entrado para poder realizar filtros después con más facilidad. También nos puede ayudar con eso. ¿Ya? Y voy a guardar esto un cachito. Esto es para los días. C3. Perdón, para los meses. Si yo quisiera probar, por ejemplo acá, voy a volver a escribir. Igual, texto. Abro paréntesis, sagrado. Vuelvo a elegir o escribir una fecha. 05, quebrado 03, quebrado 2025. Cierro comillas, punto y coma, y entre otra vez comillas le indico esto. Ahora ya no quiero M, sino quiero D. Y eso nos da a entender que entonces en vez de devolvernos el mes, nos va a devolver otra cosa. ¿Qué nos va a devolver? Días. ¿Ya? El día en sí, el texto del día, de esa fecha. En este caso, ¿qué nos tendría que devolver? Hoy es 5 de marzo. Nos tiene que devolver miércoles. Si yo doy enter, entonces sí, nos da miércoles. Y en un registro nos puede ayudar a identificar en qué día se ha hecho tal transacción o tal procedimiento o tal venta, en qué días son más recurrentes, o en un registro de empleados, quién ha entrado, en qué día han entrado tales empleados, o cosas por el estilo que nos pueden ayudar a analizar los datos para poder ver un patrón de comportamiento y decir, estos días son los más recurrentes o estos días hay que tratar de implementar algo porque en estos días ocurren buenas ventas. Entonces, en un registro es siempre útil también listar el día en el que se está haciendo alguna operación. Y esta función que se llama texto nos ayuda a plasmar el día de una fecha ingresada. Por ejemplo, yo puedo ingresar que el 5 de marzo de 2025 se ha vendido un lápiz a tantos centavos, tanta cantidad, y una columna adicional decir ese día era un miércoles. Y así ir registrando varias ventas y al final de semana o mes hacer un análisis y analizar cuáles fueron los días más recurrentes y graficar ese comportamiento. Y esta función ayuda a visualizar esos días. Ya por ahí viene su utilidad. También ayuda a facilitar filtros o búsquedas en donde intervengan fechas. Si hay alguna consulta hasta acá, me lo hacen saber. Y bueno, para cerrar esta hojita, voy a probar la más conocida de todas, la que yo creo que los que hemos usado Excel la hemos usado
Me atrevería a decir, ya lo hemos usado. ¿Ya? Es la función o fórmula suma. ¿Ya? Esta fórmula es la más utilizada en el mundo en Excel. Dada unos estudios, se ha logrado obtener resultados de que la fórmula suma es la que más se utiliza, porque siempre queremos saber totales de algo, ya sea totales diarios, mensuales, trimestrales, semanales, mensuales, anuales. Siempre queremos saber un total para ver el rendimiento o el comportamiento del modelo de un negocio, por ejemplo. Cuánto es su aprovechamiento y rendimiento. Esta fórmula ayuda mucho porque es capaz de agarrar una cantidad bastante grande de valores. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer algo. Antes de escribir esta fórmula, voy a irme acá al ladito y voy a hacer esto. Voy a escribir valores. ¿Ya? Simples valorcitos. Ya, esos 4 valores para probar. A mí me preguntarían cuánto suma esto. ¿Y yo qué formas tengo de hacer esto? Puedo hacerlo de esta manera. Pongo el igual y voy haciendo clic en cada valor. Clic en el 5429. Había estado en la celda F6 en mi caso. Pongo más y le doy clic al siguiente valor. F7. Pongo más al siguiente valor. Pongo más y al siguiente valor. Y así sería una forma de obtener el total. Daría Enter. Por si acaso, esto es una forma de obtener la suma usando operadores. ¿Ya? Usando operadores, o sea, me refiero al operador más. Así nos referimos para decir que estamos utilizando operadores en una expresión o en una operación matemática. ¿Ya? Y, a ver, esto por si acaso igual voy a guardar. Y al dar Enter, pues me da este resultado que había sido 22.000 exactos. ¿Ya? Ahora, si esos valores fueran muchos otros, fueran más, entonces, por ejemplo, yo aquí podría aumentar, no sé, otros valores, porque pueden ser ventas, otros valores acá, puedo tener más y más, ya puedo tener una infinidad de valores, ya, y sumarlos, pues me complicaría más, porque tendría que introducir esto más, 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 y así. Hacer esto obviamente no es para nada eficiente. ¿Ya? Esto sería utilizando pero operadores. Perdón. A ver, vamos a ver qué está pasando. Más, ya me estaba olvidando de un más. Hago clic, más, 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 más. Y hasta ahí. No sé cuántos valores se ha agarrado. Pero si yo utilizaría puro operadores, pues se armaría este rollo. Ahí viene la desventaja de usar operadores, que no siempre conviene utilizar más, a menos que solamente estés sumando una cantidad reducida de valores, 3, 4, 5 valores quizás. Pero si te toca sumar un registro completo, que puede sobrepasar 30, 50 registros, 100 filas, 100 registros, 200 registros, esta forma es para nada recomendable. Sí voy a obtener un resultado, en este caso el resultado es 26.350, pero para nada es recomendable. Para eso ha entrado la fórmula suma. Ahora sí voy a escribir acá, suma. Perdón que haga énfasis en esto. Recuerden, vean que la primera celda de todos los datos que he escrito está en la celda F6. Ya, mi primera celda es el F6. Y la última, esto nada que ver, lo voy a usar.
y la última celda, en mi caso, en el ejemplo, es la celda F24. ¿Ya? F24. Entonces mi objetivo es sumar todos los valores que estén entre la celda F6 hasta la celda F24. Todos esos valores quiero sumar. Muy bien. Si yo quiero usar la fórmula suma, se hace bastante sencillo. En una celda aparte, en esa celda, por ejemplo, estoy introduciendo el igual. Y luego voy a introducir la fórmula suma. Abro paréntesis. Y dentro de los paréntesis le tenemos que indicar lo que queremos sumar. ¿Y qué queremos sumar? Yo quiero sumar todos estos valores, ¿no? Todos esos valores. Lo bueno es que hace un momento hemos determinado cuál es la celda inicial y cuál es la celda final. La celda inicial es F6. Yo puedo escribir de manera manual también. Puedo escribir F6 y me está agarrando la primera celda de todo ese bloque que quiero sumar. ¿Ya? Y después, para indicarle que yo quiero sumar hasta la F26, que era la última, tengo que ponerle dos puntitos. Eso es de forma manual, si yo estuviera escribiendo de forma manual todo. ¿Hasta qué celda yo quiero que sume? Hasta la F26. Entonces puedo escribir F26. Y ya está. Si ahorita se ha puesto de color azul todo lo que he escrito, F6 dos puntos F26, todo eso de color azul representa a lo que se conoce como rango en Excel. ¿Ya? Esto es un rango de datos. Un rango de datos está expresado escribiendo la primera celda, la referencia de la primera celda, dos puntos y la referencia de la última celda. Excel va a entender que todo ese bloque desde la celda F6 en este caso hasta la celda F26, todo ese bloque lo va a agarrar como un todo, como un solo bloque, y todos los valores que estén dentro de ese bloque los va a sumar. ¿Ya? Eso es lo que está pasando al escribir este bloque que se denomina rango. Y de manera textual podríamos decir: la fórmula suma devolverá el resultado de la suma del rango F6 a F26. Ya se lo podría entender de esa manera. Cuando escribimos F6 dos puntos F26, eso es un rango. Y la fórmula suma lo que va a hacer es sumar eso. Ya voy a guardar esto. Era F26, ¿verdad? Bueno, era hasta F24, perdón. Pero de todas maneras acá no hay valores, así que el resultado debería ser el mismo. F6 hasta F26. ¿Y aquí qué hice? Porque está pasando algo. Por si acaso, aquí al usar puros operadores, más tal celda, más tal celda, puedo caer en errores, porque ahorita estos dos valores no coinciden. En teoría tienen que coincidir, pero yo confío más en este resultado que me da la fórmula. ¿Por qué no confío en esta? Porque en esta yo lo hice de forma manual muy rápida y puede que haya tenido algún error. ¿Ya? Voy a dar doble clic sobre esa celda, se va a abrir el desarrollo de la operación y voy a ver si hay algo inconsistente, ¿no?
F6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20. Creo que aquí está el error. Si ustedes notan, no sé por qué, pero he sumado F20 3 veces. Ya lo he repetido. Eso es una consecuencia. O sea, ese es el riesgo de utilizar operadores, ¿no? Cuando hacemos uno a uno la operación, tendemos a equivocarnos. Y en aquí me equivoqué. Voy a borrar 2, ¿ya? Voy a borrar este F20 y ese más. Listo. Creo que no hay más errores. Con eso, al dar Enter, debería coincidir las respuestas. Ahora sí, ¿no? Ahora sí coinciden. Pero yo más me voy por la fórmula. Cuando se trata de calcular sumas o totales de una cantidad masiva de datos, muchos datos, suma es mejor, ya que utilizar operadores. Y obviamente Microsoft Excel ha diseñado sus fórmulas siguiendo estándares de calidad, en donde la fórmula que nos brindan no se equivoca, ¿ya? Entonces nos está devolviendo un resultado válido. Esas son las funciones o fórmulas en Excel. Excel lo denomina funciones, pero también le podemos denominar fórmulas integradas. Hay muchas en el Excel, de las cuales nosotros vamos a ir usando las más comunes, esenciales, que todos tenemos que saber o que todo usuario tiene que saber, hasta manejar funciones o fórmulas que sean adecuadas para cierto tipo de trabajo o planilla. ¿Ya? Voy a guardar esto. Bueno, aquí antes voy a aclarar algo más conveniente para datos, calcular sumas de datos masivos. Ya la fórmula suma es mejor en ese aspecto. Ahora sí guardamos. Si tienen dudas al respecto me lo hacen saber. Bien, dado ahora que nos hemos introducido a las fórmulas o estamos manejando fórmulas, voy a pasar a la siguiente hoja. ¿Ya? La hoja siguiente se llama funciones 1. Funciones 1 nos va a mostrar también otro conjunto de fórmulas que son adecuadas en el uso de hojas de cálculo en Excel. Por ejemplo, voy a agrandar esto un poquito más. Ahí estamos. Y tenemos un pequeño registro de nombres y una columna de ventas. Una columna de nombres y una columna de ventas. Entendámoslo así. Al ser una tablita de ejemplo, vamos a imaginar que los nombres que están a la izquierda son vendedores y la columna de ventas refleja la cifra que ha generado cada vendedor al vender ciertos productos en un determinado tiempo. Puede ser en un día, en una semana, en un mes. No es explícito acá, pero es en un periodo de tiempo. Vamos a suponer que lo hace en un mes, ¿ya? Que Verónica Villarruel Ramírez, por ejemplo, que es la primera de la lista, está plasmando un ingreso total de ventas de 12.972 bolivianos en un mes. Supongamos que es mes de febrero, por haber vendido algunos productos, ¿ya? Entonces lo has registrado sus totales y así va con cada uno de los registros. Ya cada vendedor ha registrado algo. Y aquí al lado hay una tablita, hay una pequeña tablita en donde nosotros tenemos que participar o tenemos que hallar el resultado que nos está pidiendo. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, aquí está la pregunta.
Pregunta, calcule con funciones los valores correspondientes. A ver, si yo preguntara, bueno, no lo voy a hacer en orden, pero si yo quisiera saber cuál es la cantidad de vendedores que hay en la tabla, nosotros tendríamos que colocar un resultado en esa celda, un valor. Si yo preguntara a Maite, Maite, ¿cuál es tu respuesta en cantidad de vendedores? Hola, hola. Eh, a ver, Ricardo, tu respuesta en cantidad de vendedores. Em, hay, bueno, creo que son 14, 15. Muy bien, muy bien. Ese dato que me estás dando es en base a un conteo visual que has hecho o has aplicado alguna fórmula. Lo seleccioné y al tanteo entre la distancia del 3 al 17. Ah, ya, muy bien. Bueno, tenemos métodos. Muy bien. Ahora, aquí vamos a entrar a la parte de hacer conteos, pero con fórmulas. ¿Ya? Una forma que me ha hecho recordar, y esto está muy bueno, es que al seleccionar también podemos saber cuántos son. Por ejemplo, yo he pintado desde Verónica hasta Luis Aguilar y en la parte de la barra de estado ya tendríamos que, el Excel tendría que darnos algunos valores y resultados rápidos. Es muy importante en eso en el Excel, ¿no? Que en alguna, no sé si en la primera sesión lo hemos probado. En este caso dice que hay 15. Entonces sí hay 15 vendedores. Ahora, si el caso fuera calcularlo mediante una fórmula, la fórmula sería útil en caso de que ese registro fuera variable, que cada día el registro no sería la misma cantidad de registros. Esto sucede más en registros transaccionales, o sea, en operaciones de ventas, compras. Cada día estamos aumentando y está cambiando la longitud del registro. En esos casos, usar fórmulas podría ser más conveniente para tener el dato siempre actualizado. Ya para saber por día incluso cuántas ventas se hizo, por semana, por mes, hacer un conteo, ya de un conteo de ventas o incluso una suma de acumulados por día. Pero ahorita vamos a ver ventas. Si yo quisiera responder esta pregunta con fórmulas, tenemos que empezar escribiendo el igual y hay una fórmula bastante conocida que es contar, ¿ya? Y mientras escriben contar van a ver que el Excel nos proporciona una lista de sugerencias a funciones que se relacionan con el término contar. Hay contar punto blanco, contar punto sí, contar punto sí punto conjunto, contará, b de contar y b de contará. Los dos últimos son más aplicados en bases de datos y los demás son más aplicados en el ámbito donde nosotros estamos, en el Excel, contando registros. En este caso voy a probar la primera, ¿ya? Contar. Entonces, abro paréntesis y ¿qué quiero contar? Quiero contar, lo que hace esa función de contar, por si acaso, es contar la cantidad de celdas que yo marque. ¿Ya? A un principio puede sonar un poquito quizás obvio, porque si yo marco 4 celdas, el resultado que voy a obtener es 4 también. Si yo marco 10 celdas, el resultado que voy a obtener de esta función es 10. Si yo marco 20 celdas, el resultado que me va a dar la función es 20. Entonces, lo que hace esta función es marcar la cantidad de celdas que yo marque. ¿Dónde viene la utilidad? Cuando son muchos los registros a seleccionar. Y yo marco, y hay formas directas de marcar de un golpe, más rápido. En este caso yo voy a marcar los registros de solamente los nombres, ¿ya? Pintando desde, con el mouse es esto.
Solamente siempre vean que esté con el paréntesis abierto. Si yo no he abierto paréntesis y empiezo a marcar, voy a topar con un error. Dentro de los paréntesis debe estar el bloque seleccionado que voy a marcar o las referencias que voy a marcar. Entonces, voy a marcar acá desde la primera celda hasta la última, así a mouse limpio, desde arriba hasta abajo, y sabemos que hemos marcado 15. Y el Excel me escribe la referencia del bloque que he marcado. Me está diciendo, has marcado desde la celda B3 hasta la celda B17. Y efectivamente, esta parte es la celda B3 y esta parte es la celda B17. Y todo ese bloque, ¿qué va a hacer? La fórmula va a contar cuántas celdas he marcado. Y obviamente nos tiene que dar 15. Aunque van a ver algo. Si yo doy enter en este momento, curiosamente me va a dar un 0. ¿Ya? La fórmula está haciendo su trabajo. Lo que ha pasado es que esta fórmula tiene su manera de contar. ¿Ya? Voy a volver a darle doble clic. Esta fórmula de contar solamente toma en cuenta celdas que tengan valores numéricos. ¿Ya? Y yo al el rango de B3 a B17 son puros nombres, o sea, es puro texto. Esta fórmula de contar ha ignorado totalmente toda celda que no sea número, o sea, ha ignorado todo el bloque. Por eso me está devolviendo 0. ¿Ya? Voy a guardar esto, C7. Entonces, si nosotros probamos, o sea, de nuevo, voy a borrar todo. Ya, con este bloque de nombres, la función contar no sirve. ¿Con cuál bloque va a funcionar? Si yo agarro este bloque. Perdón, no es X. Está bien. Perdón. Ahora sí. Si yo pinto y le doy el bloque de los números de las ventas dentro de la función contar, sí va a funcionar. Y vamos a hacer la prueba. Acá está. Voy a ponerle contar. Abro paréntesis. Y marco solamente celdas que contengan valores numéricos. En este caso la columna de ventas, que había sido el bloque de C3 hasta C17, o el rango. Al ser todo este bloque valores numéricos, el Excel sí, o bueno, la fórmula sí realiza su trabajo. ¿Ya? La fórmula contar sí está diseñado para contar celdas que contengan valores numéricos. Ahora, si yo quisiera contar texto, entonces lo que yo tengo que hacer es utilizar otra fórmula. Yo prefiero más usar esta fórmula que a continuación voy a escribir. Se llama contar a. ¿Ya? Contar a. Es como si fuera la misma función contar con una a al final. Todo junto. Abro paréntesis. Y aquí ya puedo seleccionar cualquier rango o bloque de celdas, ya sea puro texto o ya sea puro número. ¿Ya? Por ejemplo, voy a seleccionar solo los nombres, que eran desde B3 hasta B17. Si yo cierro paréntesis y le doy enter, 15. Ahora sí funciona. Y también va a funcionar, también va a funcionar si yo seleccionara solamente los números. Ya, si yo quiero hacer recuento de celdas que contienen números, entonces también me da 15. Esta función de contar es más útil a mi manera de ver, porque no le interesa qué tipo de dato tiene, solo se enfoca en contar si la celda está
si tiene algún dato, ya sea texto, ya sea fecha, ya sea número, ya sea cualquier tipo de dato que tenga escrito. Si la celda tiene algo escrito, lo toma en cuenta en el recuento, ¿ya? Esta función hace el recuento de las celdas que contengan cualquier tipo de valor, voy a poner, ¿ya? Entonces, para hacer conteos de registros grandes puede ser conveniente usar esta fórmula. Muy bien, ahora sí, a ver, vamos con ¿estás ahí, Ankawa? Sí, profe, buenas noches. ¿Cómo estás, Ankawa? Eh, ¿Estás captando la idea de usar funciones? Sí, sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, aquí va una pregunta mía. Aquí me están pidiendo que yo pueda calcular el promedio de las ventas. El promedio de las ventas es encontrar un valor medio de todos estos valores de ventas. ¿Ya? Entonces, ¿crees que hay una fórmula o una función que nos ayude a hacer esto? Sí, creo que sí. A ver, ¿cuál crees que es? No sabría decirle. Ya, muy bien, pero al decir que sí hay, porque sí hay, ¿ya? Sí hay. Eh, la fórmula que está ahí, a ver, vamos a hacer algo antes. Ya, sí hay, y es una fórmula denominada promedio, gracias Ankawa. Se llama así, promedio, ¿ya? Solamente tenemos que escribir la fórmula promedio y abrir paréntesis y seleccionar todos los valores que se van a promediar, que en este caso sería desde la celda B3 hasta la celda B17. ¿Ya? Estamos agarrando una función del Excel o una fórmula que se llama promedio y dentro de los paréntesis le estamos colocando todo el bloque, que en este caso es el rango de C3 hasta C17, que van a ser promediados directamente. ¿Ya? Y esto me va a arrojar un valor eh, muy parecido a estos. No tiene que ser ni muy pequeñito ni muy grande con respecto a los valores que ya están. Nos va a arrojar un valor intermedio. Vamos a darle enter. Ese es el valor que nos arroja. Ese valor, ¿qué significaría? Ese valor significaría que si, por ejemplo, hay vendedores que han vendido, por ejemplo, una cifra de 12.000. Hay otros que han vendido 17.000. Hay otros que han vendido 19.000. O sea, hay otros que venden. O sea, no es una cifra. No es una cifra única. No son cifras variables. Hay algunos que han vendido más y hay algunos que han vendido menos. Y el promedio nos ayuda a calcular cuál sería el valor medio. Es una forma de decir, si todos vendieran por igual, ¿cuál sería ese monto de venta? ¿No? Si yo me tocaría repartir todos los montos por igual, ¿cuál sería ese monto por igual, ¿no? Ese monto en donde todos venderían la misma cifra. El promedio me ayuda a encontrar esa cifra, a decir, el 16.866
es el valor promedio. Ese es el valor que cada vendedor vendería si todos venderían por igual. O sea, es como por decir, si yo diría, él ha vendido 16.800 tantos, él también, todos. Es como repartir una cifra por igual. Ese es el promedio, una venta media. Algunos negocios fijan este límite a nivel semanal y mensual y dicen, si nuestras ventas no superan el promedio, entonces tenemos que hacer un análisis o casos de estudio, qué está pasando. O si nuestras ventas están por encima del promedio, entonces el rendimiento mensual ha sido favorable. O si están por debajo del promedio, entonces hay que analizar en qué vendedores se está haciendo que las ventas estén por debajo del promedio. Entonces, el promedio, el valor del promedio es un indicador que te puede ayudar a analizar si el rendimiento está dentro de lo esperado o está por debajo de lo esperado. ¿Ya? Entonces, para hallar el promedio en el Excel se escribe así, promedio. Si no existiera la fórmula de promedio, ahí sí nos toparíamos con algo bastante extraño. Tendría que hacer algo así. Tendría que sumar, ¿no? Cada uno, porque el promedio es eso. Por definición, el promedio es la suma de todas las cifras, de todos los valores, divididos entre la cantidad. En este caso yo estoy haciendo la suma de todos los valores y lo voy a dividir entre la cantidad, que son 15. Esto me debería de dar el mismo resultado que he calculado con la función o con la fórmula. Doy enter y sí, puedo llegar a la misma respuesta utilizando puros operadores. ¿Ya? Pero sabemos que hacer esto para nada es eficiente. Mejor utilizar una fórmula que ya viene integrada en el Excel y decir promedio, abro paréntesis y seleccionamos con el mouse todo el bloque que quiero promediar directamente. E internamente, aquí voy a poner internamente la fórmula del promedio realiza operaciones de suma y división para devolvernos el resultado. Ya nosotros solamente le tenemos que dar promediar todo este bloque de valores desde C3 hasta C17. El Excel por dentro está sumándolos y toda esa suma lo está dividiendo automáticamente. Eso es un beneficio de utilizar la función o fórmula promedio. Voy a guardar esta captura. Muy bien. Ahora vamos a hacer esto ya a modo de hacerles preguntitas. Por si acaso, para la venta máxima hay una fórmula, se llama max. Para la venta mínima hay una fórmula que te ayuda a extraer el valor mínimo de todo un conjunto de datos. Se llama min, la fórmula. El total de ventas es una suma. La cantidad de vendedores ya la tenemos, era la función contar A. Los montos de venta y mayores y menores las vamos a hacer con otra función que se llama contar.si, y esta también se llama contar.si. En esto utilizamos promedio, en esta max, en esta vamos a utilizar max, min, suma, contar si. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, quiero que me digan el desarrollo de la fórmula correcta, o sea, decirme igual, max y lo que sigue, ¿no? Todo el bloque que sigue de datos. Para esto vamos a preguntar, por ejemplo, ahora sí, Maite, ¿estás ahí?
Bueno, quizás es la señal. Eh, ¿A quién estaba preguntando? Karen. Sí, Ya, muy bien, Karen. Entonces, esa pequeña pregunta, porfa, puedes dictarme la fórmula completa correspondiente o para obtener la venta máxima. igual a max, Ya, paréntesis, C3 punto C17, digo dos puntos. Dos puntos C17, cierro paréntesis. ¿Así? Enter. enter. Muy bien. Sí, así es. Gracias, Karen. La respuesta está correcta y de hecho sí. Por ejemplo, si yo quiero extraer un valor máximo, la fórmula, esto es una fórmula estadística, es la fórmula max, en donde dentro del paréntesis recibe en su mayoría o comúnmente un bloque de datos. En algunos casos se le puede pasar varios bloques separados por punto y coma, o sea, varios rangos, pero separados por punto y coma. Pero lo más habitual es pasarle un solo bloque y de ese bloque te da el valor máximo, la función max. Lo mismo, por favor, Ancagua, para la venta mínima. Sería igual min, paréntesis, el C3 hasta la C17. Cierra paréntesis y enter. Ya, muy bien. Muchas gracias, Ancagua. Y sí, valor mínimo 12.972. Verán que el 19.484 es el valor máximo. Y si lo buscamos en el rango donde hemos hecho, que le hemos pasado todo el bloque, ¿no? De hecho es desde acá. Vamos a fijarnos que es este, el máximo. Y el mínimo es el 12.972, que en la tabla llegaría a ser este. ¿Ya? Ahí lo vamos a poner y ya está. Vamos a poner max y a este le vamos a poner min. Esas funciones son sencillas de aplicar, nos ayudan bastante cuando queremos obtener un indicador máximo para determinar quién hizo la venta más alta, en este caso, ¿no? La venta más baja, o poder, combinadas con otras funciones, determinar exactamente quién es esa persona, ¿no? Porque ahorita solamente estamos obteniendo el puro valor, el valor máximo y el valor mínimo, pero no estamos obteniendo a quién corresponde, ¿no? Si utilizamos alguna función de búsqueda por ahí, podemos determinar eso más, el valor y a quién corresponde. Pero eso lo vamos a ir viendo. Vamos a guardar esto. ¿Estás ahí, Isabel? Sí. Dale, Isabel. Vamos con el total de ventas. Ya. Sería igual suma, abro paréntesis, C3, dos puntos y C17. Ya, muy bien. Cierro paréntesis. Y enter. Eso. Muchas gracias, Isabel. Esa es la suma total de todas las ventas hechas por todos los vendedores, los 15 vendedores. En un mes han debido generar esta cifra.
Bien, entonces la función suma nos ayuda a calcular totales o acumulados. La cantidad de vendedores ya lo tenemos. Ahora vamos a irnos con los dos últimos. ¿Ya? En este caso, vamos a hacerlo juntos esta primera y la siguiente voy a preguntar a alguien. Por ejemplo, aquí me está diciendo que haga un recuento. Bueno, no lo dice tan explícitamente, pero en sí lo que está pidiendo es lo siguiente. Hay que hacer un recuento de todas las ventas o de todas las celdas que tengan valores mayores a 16.000. ¿Ya? ¿Cuántas celdas, por ejemplo, aquí viendo un poquito nuestros datos, cuántas celdas tienen valores mayores a 16.000? Por ejemplo, puedo recontar, ¿no? 12.000, no. 17.000 es mayor a 16.000, sí. Entonces, entre mi conteo. 19.000 también entra. 17.000 entra. 17.000 entra. 15.000, no. 18.000 entra. 18.000 entra. 16.029 entra por muy poquito. Aquí está otro 16.000 entra. 18.000 entra. 15.000 no entra. 15.000 no entra. 17.896 entra. O sea, visualmente es que son solamente 15 valores, entonces así también para darnos cuenta de cómo trabajan estas funciones. Eso es lo que me está pidiendo en sí. ¿Ya? ¿Cuántos son? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, entonces nos está diciendo que por fórmula nosotros podamos obtener ¿cuántos montos de ventas son mayores a 16.000? 10. Eso es lo que tenemos que obtener. Y en su opuesto, o en el complemento, los restantes, es la siguiente fila que nos está pidiendo. Montos de venta menores a 16.000. Entonces, menores a 16.000 ya serían ya van 2, ya van 3, ya van 4, ya van 5. Son 5. Entonces, en acá nos tiene que devolver la fórmula que usemos, 5. ¿Ya? Entonces, ahí ya no es un simple conteo, como el contar o el contar A, que cuenta de canto, sea el valor que sea, lo cuenta, para saber un total de registros. Pero ahora acá hay una especie de criterio. Hay una especie de criterio que nos dice, solamente contame las celdas que contengan valores a 16.000. Valores mayores a 16.000. ¿Y cuántas celdas cumplen ese criterio o esa condición, podríamos decir? Para ese tipo de preguntas o ese tipo de casos, entonces nos conviene manejar o ver una función más, que es una función de conteo condicional. Se llama contar.si. ¿Ya? La función contar.si, aquí lo vamos a poner, contar.si, recibe dos parámetros. Recibe un rango, que es todo lo que está remarcado de rojo sería, que también aquí lo voy a poner así. Un rango. Y recibe un criterio de conteo. En el criterio es donde tenemos que decirle, solamente contame los que cumplan esta condición o este criterio. Y esa es la estructura que tiene esta función. Es un poquito una función ya un poquito adelantada, así que va en otro nivel, a diferencia del contar y contará, pero lo vamos a hacer. No es complicado, pero esa es la estructura que tiene. ¿Ya? Contar.si. Dos datos de entrada, un rango y un criterio. Bueno, vamos a guardar esto. Y sería de la siguiente manera. Escribo el igual.
escribo el nombre de la función, contar.sí, así se llama. Cuando la función contiene o usa dos palabras o más, no es- se las separa con un espacio, perdón, con un punto, contar.sí, ¿ya? Y nada de espacios, no es válido utilizar espacios para escribir funciones. Ahora sí abro paréntesis y como se puede notar, quizás nos pide un rango de conteo y un criterio de conteo, ¿ya? El rango es todo esto, de C3 a C17. Es como si le dijéramos al Excel, todo esto quiero que tomes en cuenta en el conteo, todo ese bloque. Y ya está, lo va a tomar en cuenta en el conteo. Es desde C3 hasta C17. Pero miren, pide un criterio. O sea, no es lo único que hay que darle. Si yo fuera, si ahí lo cierro paréntesis, me va a dar algo raro. Me va a dar un error. Me va a decir que he indicado muy pocos argumentos para la función. O sea, muy pocos parámetros. En este caso solo le he dado un bloque, que sería un parámetro solamente. Ya necesita un bloque y un criterio necesita. Entonces voy a ponerle punto y coma. El punto y coma es para separar un parámetro de otro parámetro. Y ahora sí me toca darle el criterio. El criterio es que esto puede variar, depende al tipo de hoja al tipo de criterio que tú manejes. Pero en el ejemplito el criterio es que quiere hacer conteos de ventas mayores a 16.000. ¿Cuántas ventas son mayores a 16.000? ¿Ya? Entonces, ese es el criterio. Para poner el criterio, abro comillas. ¿Ya? Y luego, el criterio viene acompañado de los operadores de comparación. Que en la anterior sesión hemos visto que habían operadores de comparación. Por ejemplo, el mayor que, el menor que, el mayor igual, el menor igual, el propio igual, ¿ya? Y el distinto, ¿ya? Esos son los criterios de comparación. Entonces, cuando yo quiero especificar un criterio, ya se nos tiene que venir a la mente que tenemos que utilizar esos operadores, ¿ya? Porque estos nos van a ayudar a decir, yo quiero que cuentes los mayores a, los menores a o los iguales a. Y entonces eso es lo que voy a poner acá. Voy a poner el mayor. Para poner el mayor pueden utilizar, en el grupo he subido un PDF que ayuda a sacar símbolos especiales. Ahí está también, en esa lista está al 62, te ayuda a sacar el símbolo del mayor. En algunos teclados, al lado de la letra Z, al lado izquierdo, ya viene el símbolo del mayor que, o sea, de este simbolito. Pero algunos teclados no lo tienen y hay que sacarlos de otra manera. Esa otra manera es utilizando esta combinación, al 62. Y el 62 tiene que ser restrictivamente con el teclado numérico. ¿Ya? Si tu teclado no tiene teclado numérico por ser laptop, entonces habría que ver alguna alternativa, pero me tendrías que decir para probar esa alternativa, ¿ya? Pero en este caso estándar con un teclado normal, la tecla Alt que está a la izquierda del espacio, junto con el 6 y el 2 del teclado numérico, presionas todos, sueltas y te tiene que salir el símbolo del mayor. ¿Ya? Sería una forma de hacerlo que voy a guardar. Entonces yo estoy utilizando esa forma, ¿no? Alt 6.2, suelto y sale el símbolo. De nuevo, bueno, presiono el Alt, no lo suelto. Luego pulso el 6, pulso el 2 y suelto todo. Y sale el mayor que. Para el menor que tendría que ser Alt
6, 0. Y ahí sale el menor que. Y entonces para el menor que, aquí voy a poner alt 6, 0. Esto nos va a dar como resultado el menor que. ¿Ya? En los teclados estándar, o sea, los teclados que tienen la parte numérica más. Vamos a guardar esto. Ya, ahora sí, volviendo a la fórmula de contar puntos sí, lo que hay que hacer es, estaba ahí, bueno, ahora sí, de nuevo, ya, para que repasar. Escribo la función contar puntos sí, abro paréntesis, selecciono con el mouse o escribo manualmente el bloque, el rango, que era desde C3 hasta C17, pongo punto y coma, y luego le ponemos el criterio, entre comillas. Abro comillas con Shift 2 y pulso Alt 6.2 para el mayor que, y aquí pongo el valor puntual que me están pidiendo, 16.000, y cierro comillas y listo. Ya le he dado los dos parámetros que necesita la función contar puntos sí. Le hemos dado un bloque y le hemos dado un criterio, ¿ya? El rango y el criterio. Esto podríamos entenderlo de esta manera. Vamos a contar si en todo el bloque que va de C3 a C17 hay celdas que tengan valores mayores a 16.000. Ya que eso sería el criterio. Vamos a guardar esto. Damos enter y sale 10. Ricardo, la siguiente te toca. Ya para el valor, perdón, para los montos de venta menores a 16.000 sería igual contar puntos sí, abro paréntesis, selecciono mi rango que serían las columnas de venta. Ahora sería punto y coma, comillas, el símbolo de menor. ¿Con qué podemos sacar el menor? Bueno, en mi computadora yo lo saco con Shift y ya tengo el botoncito. Ah, súper. Teclado en inglés. Sí, Ya, dale. y 16.000 y cierro las comillas. Y ya sería, cierro paréntesis, enter. Muy bien. Gracias, Ricardo, por tu participación. Esa es, de esa manera entonces trabaja la función contar puntos sí. Nos ayuda a hacer conteos, pero basados en un criterio. Es como decir, quiero que cuentes, pero solamente quiero que cuentes los que cumplan esta condición. Por ejemplo, aquí no está en esta tabla, pero acá, por ejemplo, yo podría hacer algo así. Vamos a suponer que, bueno, esto es algo muy random. Por ejemplo, podría decir que yo registro las ventas de un supermercado, ¿ya? Y me han comprado, por ejemplo, una botella de Coca-Cola. Vamos a suponer de 2 litros. ¿Ya? Y luego al lado puedo poner la cantidad y todo eso, el precio. Luego han comprado galletas. Luego compraron arroz. O lo que ustedes pueden comprar en su canasta familiar diaria, ¿no? Que depende de qué coman, ¿no? Fideo, no sé, carne. Y viene otra persona y también se registra las ventas de lo que lleva. Por ejemplo, llevo pan, también llevo carne, también llevo arroz. Llega otra persona y también se registra la venta de que llevó galletas, llevó carne también,
y se llevó una Pepsi de 2 o de 3 litros. Y viene otra persona y se llevó, no sé, carne, pollo, pipocas, fideo, no sé, depende qué consuma, ¿no? Ahorita se me ocurre esto, pan y así. Un registro de ventas se va acumulando con cada operación de venta que se haga. Y hay un registro maestro, vamos a decir, en donde se plasma todo lo que se ha vendido. Ya la tabla se la diferencia si se vendió en tal fecha, a tal hora, qué vendedor lo hizo, pero aquí solamente estoy poniendo los puros productos que pueden ser comprados o que han sido comprados por diferentes personas. Y aquí yo podría preguntar, ¿cuántas veces se ha comprado carne en todo el día? ¿Ya? Entonces nosotros podríamos hacer un tanteo visual. Aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3, 4. Entonces, en todo un periodo de tiempo, quizás podría ser media hora o una hora, se ha comprado 4 veces carne. O podría preguntar yo, ¿cuántas veces se ha comprado pan? Aquí se ha comprado pan, aquí también se ha comprado pan, 2 veces en todo ese lapso de tiempo, unas media hora diremos. Entonces, esto puede ir creciendo, puede ser más todavía, más masivo el registro. Ahí nos convendría utilizar la función y decir que con la función contar.si podríamos hacer un conteo específico de cuántas veces se ha vendido carne. Y lo haríamos de esta manera. Voy a agrandar un poquito esta parte para que se vea. Ya, por ejemplo, ya en esta celda quiero saber cuántas veces se ha comprado carne. Entonces podría decir yo contar.si, ya, a ver un cachito, perdón. Ya, contar.si, y en mi rango de conteo entraría todo este bloque, todo esto. Ojo que no solamente el contar.si cuenta solo números, también cuenta valores que contengan texto, ¿ya? Que sería todo este rango. Mi rango había sido desde H11 hasta H26. Eso sería mi rango de conteo. Punto y coma. Quiero saber cuántas veces se compró carne. Entonces, abro comillas y como es puro texto, simplemente escribo el puro valor. O sea, carne. Aquí ya no me interesa ponerle mayor igual, menor igual, porque estoy haciendo un conteo de puros textos. No son valores numéricos para ponerle igual, menor igual o menor o mayor. Simplemente se le coloca el término de lo que yo quiero contar. Carne. Cierro paréntesis. ¿Y cuánto me debería lanzar? 4. Doy enter y sí, es 4. ¿Ya? Y así podría ir probando. En vez de, bueno, voy a darle doble clic y en vez de carne podría poner pan y darle enter y sale que 2 veces se ha comprado pan en ese lapso de tiempo. O cuántas veces se ha comprado arroz. Podría modificar arroz. Se ha comprado 2 veces también. ¿Ya? Ahora la modificación estoy haciéndola en la misma fórmula. Voy a hacer un pequeño cambio en donde aquí voy a escribir en la celda que está debajo, ahí voy a escribir el producto. Por ejemplo, voy a escribir carne. ¿Ya? Y yo quiero que lo que yo escriba acá me haga el conteo y que me aparezca 4.
para que yo pueda obtener ese resultado, vuelvo a desglosar la fórmula con doble clic y en vez de esto que está todo entre comillas, o sea, todo lo que dice comillas, arroz, perdón, comillas, toda esa parte hay que reemplazarlo por la referencia de esta celda, ya que en mi caso habría que ver cuál es. A ver, esta era la H11, H12 y J debe ser. Estoy adivinando. Vamos a probar. En este caso tendría que ser la J12. ¿Ya? J12. Eso es lo que voy a cambiar. Vamos a ver. En vez de escribir arroz entre comillas, voy a decir J12. Y sí, estoy haciendo referencia a esta celda. Ya no estoy escribiendo entre comillas arroz, ¿ya? Sino que va a contar de todo este rango, va a contar lo que yo ponga en J12. Ya también se puede eso. Esto es hacer referencia, ¿no? En vez de pasar algo como entre comillas, le pasamos el valor como referencia. ¿Ya? De esa manera. Voy a guardar esto. Y al dar enter, funcionará. Y si yo cambio ahora esta celdita, ahora le pongo pan, contará 2. O le puedo poner galletas. Creo que hay 2. Hay algo que hay solamente 1. Creo que pollo y Pepsi. Pollo. 1. Arroz de nuevo. Bueno, aquí he escrito mal. Arroz. 2. Pepsi. 3 litros. 0. Creo que está con espacio aquí. 1. Entonces, lo que yo escriba en esta celda es lo que va a tomar en cuenta la fórmula, porque en la fórmula estoy haciendo referencia en el criterio a esta celda. Y es una forma de mejorar ese criterio de conteo, ¿no? O la funcionalidad del conteo. Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Y si me sale 0. Ya. Puede ser que por algún motivo te salga 0. Por ejemplo, por este motivo. ¿Qué tal si yo... Vamos a suponer con galletas. Bueno, vamos a suponer con el pollo. Ya, con el pollo. Por ejemplo, aquí voy a escribir pollo. Es 1. ¿Ya? Pero si sale 0, es porque o bien aquí he escrito mal, o en la fórmula, si todavía lo estás diferenciando, en la fórmula está escrito mal, o aquí, o incluso puede ser en el registro que has escrito. Por ejemplo, que pollo, a ver, acá está, que pollo, no se vea escrito pollo, pero algo puede cambiar significativamente las cosas, que yo haya agregado accidentalmente quizás un espacio, ¿ya? Ese espacio, si se nota el cursor, ya no está junto a la O. Ese espacio cambia totalmente todo, ¿ya? Por ese simple espacio, pollo ya no es pollo, es pollo y espacio es. Si yo doy enter, entonces aquí me va a salir 0. No me está agarrando el conteo, porque el conteo la está haciendo de pollo sin espacio. Entonces asegúrense, traten de verificar si eso está ocurriendo. Puede ser que algunos productos que han escrito, que estén probando, pero esté con espacio, no los va a considerar la función contar.si. En esa parte es muy estricto su manera de controlar la función. Asegúrense de que al final, al principio o al medio no haya espacios extras, porque la comparación del criterio lo hace exacto, lo hace una comparación exacta, y si no coincide, no lo cuenta.
y pruébalo con eso, tal vez te va a salir. Sí, creo que es eso. Ahora sí. ¿Alguna? Ver uno. Está bien. Ya, Gracias. listo. ¿Alguna otra consulta más antes de terminar? Muy bien. Dicho esto, gracias por la participación de cada uno de ustedes. Y bueno, nos vemos el día... ¿Qué día es hoy? ¿Miércoles? Sí. Nos vemos el día viernes, por favor. Y para retomar este avance de las funciones y seguir probando con otros ejemplos o tablas. Sin más, me despido deseándoles buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.